A la casa guardaba sus suspiros en los rincones, los ruidos suaves y cansados de una vida vivida con cuidado y mesura. Mariana creció escuchando esos pequeños sonidos, el crujido de las cucharas contra los platos, el susurro de las zapatillas sobre las baldosas desgastadas, la desaprobación apagada en la voz de su madrastra al final del día. La foto familiar en la mesa del pasillo siempre estaba un poco torcida, alguien constantemente reacomodando lo que debería estar recto. Mariana recordaba a su padre con la claridad del canto de un pájaro al amanecer. Ojos amables, la costumbre de alisarse el pelo cuando creía que nadie lo veía, una risa que relajaba la casa. Cuando se casó con Carmen, tras el fallecimiento de la madre de Mariana, la esperanza se había deslizado por los vacíos durante un tiempo. Pero esa esperanza se desvaneció como hilos al sol. Carmen era pulcra como una plegaria y fría como la plata. Su frente nunca se relajaba. Sus sonrisas eran mesuradas y precisas. Mantenía la voz baja y su juicio más preciso. Con los años, las crueldades se acumularon en pequeños y agudos incrementos. Carmen criticaba la forma en que Mariana ponía la mesa, su forma de hablar, cómo se reía demasiado fuerte con programas de televisión tontos. La gracia, decía Carmen, viene del control. Mariana aprendió a reír más quedo, a deslizarse por las habitaciones como una sombra para que el cristal de la mirada de Carmen no le dañara los bordes. Cuando Mariana tenía 17 años y el dolor de la pérdida aún le pesaba en los huesos, Carmen la comparó con otras chicas, más bonita, más serena, más ambiciosa. Cuando Mariana intentaba hablar, Carmen cortaba el aire con una palabra o una mirada, y la frase se reducía a su vacío. Había noches en que Mariana se quedaba junto a la puerta del estudio de su padre y lo veía escribir. Escribía con letra lenta y deliberada. Cartas a viejos amigos, listas de cosas que quería arreglar en casa, recetas que insistía en que sobrevivirían. Mariana lo imaginaba escribiendo sobre nada importante, y eso le permitía imaginarlo haciendo algo común, diciéndole que ella importaba, diciéndole que no debía ser considerada como un jarrón en un estante. Cuando murió, de forma repentina y privada, la casa cambió como si se hubiera derrumbado un muro. La calma de Carmen se convirtió en una armadura, y el mundo de Mariana se redujo a las rutinas de un trabajo y veladas meticulosas. El funeral fue ordenado y eficiente. Los vecinos murmuraron sus condolencias y luego murmuraron sobre herederos y herencias. Carmen asumió el control como una reina que se coloca una corona. Manejó los números, las llaves y a las 2 personas con las que se podía contar para obedecer. Mariana sintió esa corona como una sombra en su pan de cada día. La herencia era un negocio, y Carmen lo trataba como tal. Gestionaba las cuentas bancarias, firmaba los papeles, reducía la vida que había sido de Roberto a un esquema ordenado y manejable. Mariana no lo discutió. No le quedaban fuerzas para pleitos legales. Lo que tenía era la pequeña y desordenada costumbre de visitar el estudio y tocar los lomos de los libros, palpando los lugares donde su mano había posado. En esos momentos, volvía a oír su risa como una campanilla. La casa recobró su forma en torno al nuevo orden, y Mariana aprendió a mantener la cabeza baja. Al tercer mes del funeral, Carmen empezó a reorganizar el estudio. Metió pilas de cosas en cajas con la eficiencia despiadada de quien no tolera los bordes sueltos. En una ocasión, Mariana encontró a su madrastra de pie entre las cajas con una regla y un bolígrafo, midiendo ángulos como si la habitación fuera un problema por resolver. El rostro práctico de Carmen solo se suavizaba cuando hablaba consigo misma del futuro, de inversiones, orden y el mito público de una familia respetable. El descubrimiento llegó por pura costumbre. Mariana entró en el estudio y encontró una postal que su padre guardaba junto a la lámpara, una imagen tonta y descolorida de olas de la ciudad donde habían pasado su luna de miel hacía mucho tiempo.
Apartó una pila de papeles y allí, debajo de un libro de contabilidad y un sobre usado, yacía un libro delgado, encuadernado en cuero, que nunca había visto. La tapa estaba desgastada y el cierre suelto. Un nombre, Roberto, estaba impreso en el cuero con letras que nadie más había tocado desde que se calmó el polvo. Consideró dejarlo. Casi se marchó. Pero el día se había ido encogiendo bajo unas finas nubes, y algo en su interior deseaba tocar el lugar donde su mano había dejado una huella. Lo abrió con un pequeño suspiro. La primera página estaba fechada 6 meses antes de su muerte. La letra era suya, fragmentada, trazos pausados, una ligera curvatura cuando le temblaba la mano. Leyó la línea y el aire le pareció más frío, pero no por las palabras en sí. Él había empezado a escribir como hablaba, con una ternura desmesurada, una irónica percepción de lo que más importaba cuando el mundo se volvía ruidoso. Mariana se dio cuenta de que le habían dado algo privado, la parte de su padre que vivía cuando nadie hacía nada lo suficientemente bien por Carmen. Las páginas estaban llenas de pequeñas cosas, arrepentimientos, notas de agradecimiento que nunca había enviado, pequeñas advertencias sobre cómo tratar a la gente. Había párrafos sobre sus días en el trabajo y una lista de lugares a los que quería viajar. Y entre líneas, frases breves y pacientes, había recuerdos que la hacían sentir menos pequeña. La forma en que él describía su risa, un viejo poema que guardaba doblado en su billetera, la forma en que la llamaba su niña testaruda. El diario prometía más que recuerdos. Prometía una verdad que la casa había pulido para una eficiencia sobrante. Mariana se sentó a la mesa de estudio, con el cuero tibio por sus años de manejo, y dejó que las páginas se leyeran solas en su interior. No notó a Carmen subiendo las escaleras laterales hasta que una sombra cruzó la página. «No deberías estar aquí», dijo Carmen, con una voz que parecía una puerta al cerrarse. Se movía con esa precisión que antes reducía las frases de Mariana a frases más cortas. «Eso es privado». Mariana cerró el libro como si le hubiera ardido demasiado. «Eran suyos», dijo. «Creí que debía saberlo. Solía dejarme cosas aquí». Carmen se cruzó de brazos, y por primera vez Mariana notó algo más en su mirada, un destello de inquietud, una sombría reflexión. «No deberías fisgonear», dijo. «La gente sigue adelante. Tú también deberías». Mariana abrazó el libro contra su pecho como un animalito. «Quizás seguir adelante sea algo diferente para cada persona». Carmen apretó la mandíbula. «Entonces no arrastres su pasado a nuestro presente». Esa noche, Mariana durmió con el diario bajo la almohada. La casa contenía sus pequeñas respiraciones. Parecía que el mundo se había inclinado lo suficiente como para dejar entrar un aire nuevo en la habitación. Un aire peligroso y honesto. Mariana despertó con el sabor a tinta vieja en la boca, el peso del diario como un secreto apretándole las costillas. Leyó hasta que cambió la luz, hasta que la finura de la tarde se transformó en el azul del anochecer, y las palabras comenzaron a tejer una imagen que nunca había visto. Un padre que se fijaba en los detalles, que registraba pequeños actos de bondad y vergüenza. Un hombre con un inventario privado de dolor y perdón. Las entradas la llevaron más allá del padre genial que arreglaba cercas y devolvía libros de la biblioteca. Había notas sobre Carmen, pero no las que Mariana había aprendido, a base de chismes en lugares tranquilos. Escribió sobre la cautela de Carmen y su miedo, un viejo miedo que se había convertido en control. «Odia el desorden de la vida», decía la línea. «Pero también teme que alguien encuentre el desorden bajo las tablas del suelo y la menosprecie». La pluma de Roberto no intentó vilipendiarla. Reflexionó, comprendió, y luego se preguntó con delicadeza cómo sostener ambas verdades a la vez. Había otras anotaciones que dejaban a Mariana sin aliento. En una pequeña lista que guardaba para su archivo de «después», había escrito: «Para entregarle a Mariana a tiempo,
la llave de la cerradura trasera, el sobre pequeño con las cartas de su madre, y, si Carmen sigue intentando desinfectar la casa, este diario. La raya bajo la palabra diario hizo que la tinta se acumulara. No le había confiado a Carmen esa historia privada en particular. Prefería que su testaruda niña la necesitara. Al seguir leyendo, con las manos temblorosas, encontró páginas enteras dedicadas a las disculpas que planeaba escribir a amigos ausentes y a confesiones privadas sobre errores que había cometido. Había una carta, sin enviar, que decía: «Si alguna vez crees que el mundo te juzga por pequeño, recuerda el día que mantuviste vivo a un gato callejero bajo la lluvia. Recuerda que no eres tu tranquilidad». Mariana presionó el pulgar sobre la tinta hasta que el papel se sintió caliente. Había pensado en él como un hombre que protegía a los demás. Ahora lo veía como alguien que protegía las almas del frío. La agenda también contenía recibos y comprobantes. Uno era una sencilla pulsera de hospital, de esas que las enfermeras se ponen en la muñeca. Su nombre, escrito con tinta descolorida. Mariana contuvo la respiración. Roberto había conservado la pulsera de la guardería, fechada el día que llegó a casa. Debajo, una nota escrita con otra letra, más apresurada, más formal, decía: «Transferencia de bienes a la señora Carmen Álvarez, en espera de sucesión». La daga de la prueba aterrizó, y la rígida geometría de la casa se sintió repentinamente frágil. Carmen había dispuesto las cosas por razones que Mariana jamás imaginó. Las preguntas se hilvanaban como una aguja entre las páginas. ¿Por qué Roberto ocultó esa transferencia? ¿Por qué Carmen había cerrado la puerta de la casa tan rápido tras su muerte? ¿Por qué se habían movido los marcos de las fotos cuando ella no estaba mirando? Este conocimiento cambió el peso de todo. La precisión de Carmen ya no era solo un rasgo de carácter, podía ser un escudo que ocultaba decisiones que Roberto tal vez no aprobara. Las frases del diario insistían en un mundo diferente, uno donde su padre había dejado migas de pan, protecciones silenciosas para que Mariana las encontrara, y donde él había comprendido a Carmen de maneras que la superficie de la casa nunca dejaba ver. Mariana se dio cuenta entonces de que el diario era más que un registro privado. Era un mapa. Lo habían colocado donde solo alguien que lo amaba lo encontraría. La tinta era una semilla deliberada. Decidió, sin fanfarrias, sin los crescendos dramáticos que había imaginado de niña, que lo aprendería todo. Empezó a hacer una lista: nombres que buscar, papeles que localizar, un vecino que le debía Roberto una taza de azúcar y quizás una verdad. El diario le había devuelto el valor, más brillante que su antiguo miedo. Cuando Carmen se dio cuenta de que había estado leyendo, la expresión de su madrastra no era simplemente de indignación, era precisamente la agudeza de alguien que ha sido sorprendido cerca de algo que desea mantener cerrado. «Ese libro es privado», dijo Carmen, con palabras breves pero firmes. «Tu padre no querría que esparcieras chismes». Mariana respondió suavemente, sin levantar la vista. «No estoy difundiendo chismes, estoy descubriendo la verdad». «La verdad de cada uno es su propio desastre», replicó Carmen. «A veces limpiar es misericordia. A veces ocultar el desorden es la crueldad», respondió Mariana. Carmen apretó los labios. «Eres muy testaruda». «Y eres muy cuidadosa», dijo Mariana, y las palabras se le escaparon como agua al romperse. El rostro de Carmen se sonrojó tenuamente. Por un instante sintió algo parecido al arrepentimiento. Entonces Carmen tensó los hombros y un muro de distancia cortés se alzó de nuevo. La búsqueda de Mariana no fue dramática, fue paciente. Escribió cartas solicitando actas de sucesiones, llamó a viejos amigos de su padre y le preguntó al vecino que recogía su correo si alguna vez habían notado cambios en las cuentas. Quienes querían a Roberto hablaban de forma diferente, suave,
cuidadosa, llena de pequeños detalles, mientras que quienes estaban acostumbrados a los arreglos de Carmen ofrecían frases cortas y estudiadas. Una tarde, una voz débil al otro lado de la línea le dijo algo que la hizo sentarse en el escalón. Tu padre siempre enviaba una pequeña cantidad mensual a la organización benéfica para los niños del barrio, dijo la mujer lentamente. Hablaba de darte la llave de la puerta trasera y de guardar las cartas. Me pidió que las guardara si pasaba algo. Cuando Mariana preguntó dónde había ido la llave, la mujer dudó. Mencionó a Carmen una vez, temiendo que lo revisara todo demasiado rápido. Quería las cosas donde alguien que recordara su ternura pudiera encontrarlas. Se desplegó un mapa de pequeñas rebeliones. Roberto no había sido ingenuo. Había organizado su vida como quien tiende una sutil trampa a la verdad, una forma de asegurar que sus seres queridos tuvieran la oportunidad de verlo completo. El diario había sido su último poema deliberado. Con el diario abierto sobre la mesa, Mariana se sintió como si le hubieran regalado una lámpara. Encontraría la llave, abriría la cerradura trasera y vería lo que Roberto quería que viera. A Carmen no le gustaría. La casa no lo aprobaría. Pero el diario había despertado algo en Mariana, una confianza paciente que sobrevivió a los cuidados de Carmen. Planificó el momento sin una entrada dramática. Primero, encontraría la llave. Luego, abriría la cerradura. Y entonces, empezaría a mover la casa de vuelta hacia la persona que Roberto había sido. Tierno, imperfecto y ferozmente protector de las cosas pequeñas. Ningún plan es puramente astuto. Mariana encontró la clave porque dejó de ser tímida ante los pequeños riesgos. Volvió a preguntarle a la mujer de la oficina de correos donde Roberto solía dejar los paquetes. Llamó al abogado de la herencia y forzó una conversación sobre la lista de inventario. Visitó el almacén donde Carmen había ordenado alfabéticamente cada caja como un conservador de museo catalogando la vergüenza. Carmen la observó con paciencia, como para decirle que solo esperaba pequeñas infracciones de una joven que se consolaba con el recuerdo. Lo que finalmente le dio la pista fue una línea en el diario, una nota curiosamente específica sobre una fecha en la que Roberto había dado un paseo para ver la esclusa trasera bajo la luz de la primavera. La frase parecía caprichosa, de esas cosas triviales que solo se notan si se conoce a la persona que se fija en las trivialidades. Mariana comparó la fecha con las facturas de servicios públicos y encontró una pequeña reparación en el cobertizo de la parte trasera, un trabajo que Carmen había autorizado días después de la última hospitalización de Roberto. A las 2 de la mañana, con Carmen dormida y la casa respirando con dificultad, se deslizó al jardín. La puerta trasera crujió como quien da la bienvenida a amigos cercanos y a la hierba húmeda. El cobertizo se alzaba pequeño y paciente. Encontró la cerradura, una pequeña pieza de latón, con el mecanismo reluciente por el clima. Metió los dedos en el bolsillo que se había convertido en su pequeña caja fuerte. En un sobre diminuto que había sacado del diario, una llave tintineó contra el papel como una promesa cumplida. La llave encajó como una palabra de vuelta. La cerradura giró con un suspiro familiar. El cobertizo olía a papel viejo y al verano de antaño. Dentro, para su asombro, no había herramientas de jardinería. En cambio, un pequeño cofre de madera reposaba sobre una mesa, atado con una cinta. En su tapa estaba escrito con la cuidadosa caligrafía de Roberto: para Mariana, cuando debas saber, para Mariana, cuando debes saber. Le temblaban las manos al desatar la cinta. Dentro había cartas, páginas manuscritas, de esas que insisten en guardarse, y sobresellados con las direcciones de personas de las que nunca había oído hablar. Había fotografías selladas y una fina carpeta manila sellada con archivos, personales legales. La carpeta contenía copias de correspondencia antigua, notas de personas que habían querido a Roberto,
de amigos que le habían aconsejado que bajara el ritmo y disfrutara de la vida, y una pequeña nota legal sobre una cuenta en fideicomiso, con el fin de asegurar el futuro de Mariana, fechada años antes de cualquier sucesión. Cada página traía consigo un recuerdo apremiante, una tarjeta de visita de una mujer que solía llevarle sopa a Roberto, una lista de organizaciones benéficas que había apoyado discretamente, y, escondida al final, una carta escrita a Carmen, que nunca llegó a enviar. En ella, Roberto escribía sobre su temor de que su necesidad de orden se hubiera endurecido hasta convertirse en algo que podría sobrevivir a su vida. La carta pedía compasión y paciencia con su hija. Le pedía a Carmen que dejara que el amor a veces fuera caótico. A Mariana se le nubló la vista. Había recibos que mostraban pequeños depósitos regulares en una cuenta que nunca había usado. La carpeta legal también contenía un codicilo cuidadosamente preparado que él había querido adjuntar a su testamento. Un texto sobre mantener los objetos privados e importantes accesibles a aquellos que sabían cómo buscarlos. El codicilo especificaba una clave y un cobertizo determinados, y una frase que debía utilizarse en caso de que surgiera alguna confusión. El cofre no fue un accidente. Roberto había diseñado una ruta de regreso a sí mismo. Carmen podría haber pensado que podría adelgazar la casa hasta lograr una forma perfecta. Pero Roberto había dejado las costuras para que manos como las de Mariana las encontraran. Cuando Mariana volvió a entrar al amanecer, olía a tierra húmeda y al pequeño triunfo de una puerta finalmente abierta. El diario había sido una lámpara, el cofre una habitación al descubierto. Dejó las cartas sobre la mesa de la cocina y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de amor y disculpas. Pequeñas confesiones de culpa por las veces que él había sido débil, enormes confesiones de orgullo por las cosas cotidianas que ella había hecho. Él había catalogado su vida como quien intenta mantener vivo un jardín durante el invierno. El siguiente enfrentamiento era inevitable. Carmen encontró la puerta del cobertizo abierta y supo que algo había cambiado. No gritó. Se alisó el vestido con un cuidado que sonaba como una regla golpeando madera. Mariana la recibió en el pasillo, con las cartas apretadas contra el pecho. «Lo encontré», dijo Mariana simplemente. El rostro de Carmen reflejaba control y un rastro de pánico. «No deberías estar leyendo documentos privados. Estaban destinados a ser encontrados». La voz de Mariana ahora era firme, una nueva fibra de hierro a través del viejo miedo. Él los planeó así. «¿Con qué propósito?», preguntó Carmen. «¿Para avergonzarme? ¿Para avergonzarme? ¿Para sacar a la luz nuestra historia personal?» «Para decir la verdad», dijo Mariana. «Para proteger lo que le importaba cuando ya no pudiera». Carmen rió entonces, pero con una risa quebradiza. «Decides usar su recuerdo como arma». «Él lo convirtió en un mapa», respondió Mariana. «Tú lo convertiste en un museo». Carmen apretó los labios. «Estás siendo dramático». «Y tú te estás haciendo la pequeña», respondió Mariana. Las palabras resultaron duras, pero no crueles. Eran ciertas. Los ojos de Carmen brillaron. Por primera vez, la ira tiñó su postura. «Si publicas esto, si haces un espectáculo, la gente verá las grietas. Harán preguntas». «Lo harán», coincidió Mariana. Y quizá era necesario ver las grietas. La semana siguiente fue una corrosión lenta y decidida. Mariana se tomó su tiempo, visitando a las personas mencionadas en el diario. Se sentó con un viejo amigo de Roberto que recordaba paseos y charlas. Pidió estados de cuenta al abogado y se sentó en silencio mientras los empleados sacaban papel tras papel. Las pruebas se alineaban como cuentas en un collar. Los cuidadosos arreglos de Carmen no eran simplemente una contabilidad eficiente. Enmascaraban decisiones que favorecían su control sobre la transparencia. Cuando Mariana confrontó al abogado con el codicilo, éste palideció. Había firmado documentos que creía que cumplían los deseos de Roberto
sin darse cuenta de que Carmen había perdido la pequeña trampa de las instrucciones faltantes. Había firmas sin refrendar y una serie de transferencias que favorecían una cuenta interina controlada por Carmen. La voz del abogado tembló. Siempre le había gustado Carla. Disculpe, la eficiencia de Carmen, hasta que se dio cuenta de que lo habían engañado. Carmen, confrontada, se encogió en un gesto de cortés indignación. «Te estás inventando cosas», dijo. «Quieres hacerme parecer algo que no soy». «Quiero lo correcto», respondió Mariana. «Tu orden no justifica lo correcto. Podrían haber optado por la vía educada. Abogados, acuerdos negociados, papeles tranquilos. En cambio, la verdad requería menos espectáculo y un trabajo más paciente y preciso». Mariana presentó una denuncia ante la administración testamentaria, presentó el diario como prueba del codicilo de Roberto y solicitó una auditoría de las cuentas. No humilló a Carmen públicamente, no gritó. La casa contuvo la respiración y las piezas se deslizaron a nuevos lugares. Al finalizar la auditoría, los registros mostraron transferencias irregulares, pequeñas, progresivas, cada una plausible por separado, pero que juntas formaban un patrón. El Tribunal de Sucesiones exigió una revisión, y Carmen no pudo mantener intacta su historia. La información pública se desprendió y los chismes de los vecinos, antes susurrados, se asentaron en hechos sobre el papel. La actitud de Carmen pasó del control a algo más crudo. Suplicó, argumentó, ofreció acuerdos pacíficos. Mariana escuchó y sintió algo parecido a la lástima, pero no lo suficiente como para disolver la solidez de lo que había descubierto. El tribunal resolvió restituir los bienes destinados al fideicomiso que el padre de Mariana había reservado. La tutela de Carmen sobre la casa se moderó con supervisión judicial. El lenguaje del juez fue preciso, evitando el melodrama de la acusación, pero exigiendo la reparación de los bienes y la transparencia. Carmen salió de la casa siendo otra persona, no redimida, simplemente expuesta. Su poder se transformó en algo más silencioso, resentimiento, y la certeza de que su vida mesurada había dejado una huella más larga y más pequeña. Empacó con dignidad y se fue, mientras la casa guardaba sus pequeños suspiros por lo que había sido. Al cerrarse la puerta, llegó un silencio que no era vacío, sino lleno de posibilidades. Mariana estaba sentada a la mesa, llena de cartas, fotos y un papel tan viejo que nadie, salvo Roberto, tenía derecho a entender. La casa, por fin, sentía que podría recordarlo como es debido. El tiempo es un reparador paciente cuando se le da trabajo. Tras la partida de Carmen, la casa ya no se sentía impecable. Parecía una habitación que se había limpiado y ventilado. Las páginas del diario de Roberto se convirtieron en parte de sus días normales. Leía un pasaje durante el desayuno, otro al anochecer, dejando que su voz llenara las habitaciones con una dulzura que solo había imaginado. Los bienes restaurados significaban pequeñas cosas prácticas: dinero para el centro comunitario donde trabajaba Mariana, fondos para reparar el jardín trasero de la casa, una modesta beca que Roberto había financiado discretamente para que los niños aprendieran oficios. Mariana encontró la lista y llamó a cada uno por su nombre, descubriendo que el hombre silencioso había sido un organizador de pequeñas obras de caridad. Primero se encargó del jardín. Roberto lo cuidaba por las mañanas, podando rosales y enseñando a los niños del barrio a plantar semillas. Carmen lo había dejado ir. Demasiado salvaje, demasiado descontrolado. Mariana sembraba semillas en hileras como si fueran oraciones. Plantó verduras y flores, y un huerto para que los niños recogieran hierbas. Dejó un banco junto a la puerta trasera, donde una anciana a la que le gustaba el sol podía sentarse a observar el lento crecimiento de las cosas nuevas. Los vecinos empezaron a venir, no de forma doméstica como lo hacían para las ingeniosas cenas de Carmen,
sino para traer plántulas e historias. Aprendió nombres que desconocía y recetas que antes alegraban la casa de Roberto. Organizó un pequeño evento, una dedicación del huerto con los vecinos y el centro comunitario local. El vicealcalde vino y habló de pequeños actos de bondad cívica, y los niños pasaron las manos por la tierra como saludando a algo que aún no podían nombrar. Mateo, el hombre que una vez vendió periódicos en la esquina y luego se mudó, bajó una tarde con su hija, una niña pequeña con la risa de Roberto. Arrancó albahaca y se la metió en la boquita. Mariana rió y le ofreció una rebanada de pan. Las visitas llegaban de diferentes maneras. Viejos colegas de Roberto que habían cumplido una promesa, una mujer que llevaba una bufanda que él siempre admiraba, un sobrino que había sido demasiado tímido para visitarlo hasta ahora. Mariana tenía momentos de duda, por supuesto. Las cosas más sencillas aún la irritaban. La inclinación de las cortinas, el zumbido del termostato. A veces se sorprendía limando asperezas porque lo sentía como un ritual. Pero la casa ahora se sentía más suya, moldeada por pequeños gestos sencillos en lugar de una doctrina de control. El diario le enseñó no solo datos sobre Roberto, sino también la filosofía de su ternura, el poder de la bondad pequeña y constante. Una mañana, mientras despejaba un rincón para un huerto de arándanos, Mariana encontró un sobre escondido debajo de una piedra. Dentro, la letra no era de Roberto, era pulcra y apresurada. Decía Mariana: si alguna vez cambias la banca del jardín, deja la placa como está. C. Carmen. La nota había sido colocada como una pequeña concesión, un último vestigio humano. Mariana consideró quemarla. En cambio, la dobló y la guardó en el diario. La gente cambia de maneras pequeñas y contradictorias. Había aprendido que el mundo rechaza las historias simples. En el trabajo, Mariana expandió un programa que Roberto había financiado discretamente, un taller extraescolar donde los niños podían aprender carpintería, escritura y a preparar sopa para los vecinos. El centro comunitario rebosaba energía. Enseñó a los niños a medir 2 veces y cortar una, a lijar la madera hasta que brillara, a doblar las cartas con cuidado. Leía en voz alta del diario los pasajes que no lo avergonzarían, pero que harían reflexionar a los niños sobre pequeños actos de decencia. A veces, por la noche, se sentaba en el estudio a leer sus cartas y lo imaginaba allí, aprobándolo con su tono suave y reservado. La soledad que una vez había vaciado la casa retrocedió como la marea. Los años pasaron con la dulzura de las pequeñas cosas que suman. Mariana se volvió a casar, no con la magia de los cuentos, sino con una discreta relación con un hombre que enseñaba en la escuela y disfrutaba haciendo café como ella, demasiado fuerte, reconfortante y constante. Organizaban cenas en el barrio donde nadie tenía que fingir que la ensalada estaba perfecta. El huerto daba para compartir con una familia del otro lado de la calle, y un banco junto a la puerta trasera se convirtió en un lugar para que los vecinos leyeran y tomaran el té tarde. Una vez, en el aniversario de la muerte de Roberto, celebraron un pequeño homenaje en el jardín. La gente mencionó pequeñas cosas que había hecho. Arregló un techo, pagó una matrícula, rescató a un perro callejero. Mariana leyó un pasaje del diario, el que decía: «Deja una luz encendida para quien necesite encontrar su camino». La multitud era pequeña y real. Rieron y lloraron con sinceridad. Y Carmen no estaba allí. Lo que más perduraba, para Mariana, no era el triunfo ni la venganza. Era una especie de rectitud que había estado ausente. La sensación de que las pequeñas cosas buenas no se habían borrado. El diario no solo había revelado la verdad, había permitido que la casa recordara su mejor versión. Una mañana tranquila, después de regar las hierbas y podar la albahaca, Mariana se sentó en el banco con el diario en el regazo. Una niña de la escuela corrió y se abrazó a sus rodillas, sin aliento de emoción por una nueva plántula. «¿Crees que le gustaría esto al abuelo?», preguntó el niño.
Mariana besó la cabeza del niño. Lo haría, dijo. Lo plantaría él mismo si pudiera. Cerró el diario y apoyó la mano en la placa del banco, manchada por el sol y la lluvia. El jardín olía a tierra fresca y a algo más suave, una misericordia común y corriente. La casa bullía con una vida pausada. Al anochecer, se dirigió al estudio y volvió a colocar el diario en el estante donde Roberto guardaba sus mapas y cuadernos de viaje. Escribió una pequeña nota y la deslizó entre las páginas. Encontrado. Conservado. Entregado. Luego salió y se sentó en el banco mientras el cielo se convertía en noche. La suave campanilla de la risa de su padre resonaba en sus huesos como un ritmo constante. En la oscuridad, bajo las ramas de olivo, cerró los ojos y dejó que el mundo fuera imperfecto y amable. Y eso, pensó, era suficiente.